Tom DeLonge había alcanzado la cima del mundo como líder de Blink-182. Su música resonaba en millones de corazones jóvenes, pero tras las luces cegadoras de los escenarios, había una sombra en su vida, una obsesión por lo inexplicable. Desde niño, había sentido una fascinación irrefrenable por los ovnis, un interés que había crecido junto a su fama, dándole acceso a conversaciones y personas que pocos mortales podían siquiera imaginar. Una noche, después de un concierto en Washington, Tom se retiró al camerino. Entre el cansancio de la presentación y la efervescencia de la adrenalina, su asistente le entregó un sobre manila sin remitente. «Esto llegó mientras estabas en el escenario», dijo con un tono de desconcierto. Tom tomó el sobre, sintiendo un escalofrío inesperado en la nuca. Dentro, encontró una nota escrita con una caligrafía irregular. «Café Capitol, mañana a las 10 de la mañana. No traigas a nadie. Es demasiado importante para ignorarlo». A la mañana siguiente, el aire de Washington estaba frío y cargado de humedad. Tom se colocó una gorra y gafas oscuras, tratando de pasar desapercibido mientras entraba al pequeño café. Eligió una mesa cerca de una ventana, eligiendo un asiento que le daba vista directa a la entrada. Apenas había tomado su primer sorbo de café, cuando un hombre mayor, con cabello canoso y traje gris, se sentó frente a él sin invitación. Su rostro era serio, y sus ojos, oscuros y penetrantes, irradiaban una autoridad que no necesitaba presentarse. «Señor DeLonge», dijo el hombre en un tono grave, casi susurrante, «vine porque usted tiene algo que pocos en este mundo poseen. Una voz capaz de ser escuchada por los jóvenes, una generación que será clave para lo que está por venir». Tom, acostumbrado a los encuentros extraños, inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y quién es usted exactamente? ¿Un fan demasiado entusiasta o algo más?» El hombre soltó una leve sonrisa como si hubiese anticipado la pregunta. «Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que estoy a punto de compartir con usted. Lo hago bajo gran riesgo, porque sé que si alguien puede hacer algo con esta información, es usted». De un maletín negro, el hombre sacó un pequeño cilindro metálico envuelto en una tela oscura y lo colocó en la mesa. «Esto», dijo con énfasis, «no pertenece a este mundo». Tom observó el objeto con cautela, notando cómo brillaba débilmente bajo la tenue luz del café. «¿Qué se supone que haga con esto?», Zrenia preguntó, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía con fuerza. «Investígalo. Pero ten cuidado. Este material ha sido objeto de experimentos durante décadas, y no todos los involucrados tienen buenas intenciones. Lo que tienes aquí podría cambiarlo todo, pero también podría convertirte en un objetivo. Hay gente poderosa que no quiere que esto salga a la luz». Hizo una pausa y bajó la voz aún más. Incluso Hillary Clinton intentó desclasificar información sobre esto. No pudo. Tom sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era demasiado absurdo, demasiado improbable, pero también demasiado convincente para ignorarlo. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el hombre se levantó y colocó una tarjeta sobre la mesa. «Cuando estés listo, llámame. Pero recuerda, una vez que comiences este camino, no hay marcha atrás». Tom vio al hombre salir del café y desaparecer entre la multitud de la calle. Observó el cilindro metálico una vez más, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar. Aunque no lo sabía, ese pequeño objeto contenía no solo un secreto, sino una puerta a un mundo que siempre había creído posible, pero jamás imaginó que lo arrastraría a su epicentro. El cilindro metálico descansaba sobre la mesa de la cocina en el apartamento de Tom, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara. La curiosidad había vencido al miedo inicial, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía evitar sentirse atraído por el misterio. Observó el objeto durante largos minutos, notando pequeños grabados que apenas eran visibles a simple vista. No era un metal común. Parecía casi vivo, cambiando su textura bajo la luz, como si reaccionara al entorno. Tom decidió contactar al único amigo que conocía con la suficiente experiencia para analizar algo tan extraño.
un antiguo físico teórico llamado Alan Moore. Alan había trabajado para el gobierno en proyectos relacionados con materiales avanzados, pero había abandonado su puesto tras denunciar prácticas cuestionables. Era un hombre excéntrico, pero brillante, y si alguien podía darle respuestas, era él. Cuando Alan llegó al apartamento de Tom, llevaba consigo una maleta llena de instrumentos de medición. Su expresión cambió de curiosidad a asombro tan pronto como vio el cilindro. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó mientras sacaba un pequeño escáner portátil. Prefiero no decirlo por ahora. Solo dime, ¿qué crees que es? Alan encendió el escáner y pasó el dispositivo sobre el cilindro. La pantalla mostró lecturas que hicieron que frunciera el ceño. Esto no tiene sentido. Este material no debería existir. Su densidad es anormal, pero lo que más me preocupa es esta frecuencia. Mira. Alan giró la pantalla hacia Tom, señalando una serie de ondas que fluctuaban de manera errática. Emite algo, pero no es radiación electromagnética conocida. Es como si estuviera respondiendo a algo, pero no sé a qué. Tom sintió un nudo en el estómago. Su intuición le decía que ese objeto no era solo una pieza de metal extraño, sino una clave para algo mucho más grande. Mientras Alan seguía analizando, Tom revisó la tarjeta que el hombre misterioso le había dejado en el café. Solo tenía un número de teléfono y un nombre: James. Decidió marcar, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje breve, pidiendo una reunión. Algo le decía que no tardaría en recibir una respuesta. Días después, mientras Tom estaba en el estudio grabando una nueva canción, su teléfono vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. Reúnase en el observatorio de Griffith a medianoche. Venga solo. La intriga superó cualquier duda, y a las 11:30 de esa noche, Tom ya estaba en camino. El observatorio estaba casi vacío cuando llegó, salvo por la figura de James, que lo esperaba junto al telescopio principal. Bien hecho, DeLonge. Supongo que eso significa que el cilindro está seguro. Por ahora, pero necesito saber más. ¿Qué es realmente? James miró hacia el cielo, como si buscara respuestas en las estrellas. Es un fragmento de algo que no pertenece a este planeta. Fue encontrado en los años 50, durante un evento que nunca llegó a los titulares. Desde entonces, ha estado en manos de gente muy poderosa. Lo que viste en las lecturas es solo la superficie. Este material responde a señales externas, señales que no vienen de la Tierra. El aire se tornó más frío. Tom sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Quieres decir que esto se comunica con algo? ¿Con quién? No con quién, sino con qué. No sabemos si es una baliza, una herramienta o un arma. Lo que sí sabemos es que quienes nos dieron esto no lo dejaron como un regalo. Nos están observando, DeLonge. Siempre lo han hecho. Antes de que pudiera responder, James le entregó un sobre sellado. Dentro de esto hay coordenadas. Son lugares donde se han registrado anomalías relacionadas con el cilindro. Si quieres respuestas, tendrás que ir allí, pero ten cuidado. Ya no estás solo en esto. Hay otros interesados, y no todos quieren que descubras la verdad. De regreso en su apartamento, Tom abrió el sobre con manos temblorosas. En su interior encontró un mapa con varios puntos marcados, destacando uno en el desierto de Nevada, cerca del Área 51. Sabía que ese sería su próximo destino, pero no podía ir solo. Decidió llamar a Alan, quien accedió a acompañarlo, aunque no sin expresar su preocupación. Si esto es tan grande como parece, estamos entrando en territorio peligroso, Tom. Espero que sepas lo que estás haciendo. El viaje al desierto fue tenso. Mientras conducían bajo un cielo lleno de estrellas, Alan intentaba comprender más sobre el cilindro, especulando sobre sus posibles aplicaciones. Si realmente responde a señales externas, podría ser una especie de receptor. Quizás incluso una puerta hacia algo más grande. Llegaron a las coordenadas al amanecer,
encontrando un edificio aparentemente abandonado, cubierto de polvo y rodeado de una alambrada oxidada. Mientras exploraban, descubrieron un laboratorio subterráneo lleno de viejos equipos y registros que databan de la Guerra Fría. Lo más inquietante fue una grabación en un proyector de carrete. Mostraban a un científico describiendo cómo habían encontrado el cilindro en un sitio de impacto. «Esto no es un meteorito», decía con voz temblorosa. «Es un artefacto, y no estamos solos». De repente, un ruido metálico resonó en la distancia. Tom y Alan se quedaron paralizados. Alguien más estaba allí. Las sombras comenzaron a moverse y el aire se llenó de tensión. No estaban solos en ese lugar, y lo que estaba por suceder cambiaría todo lo que creían saber sobre el mundo que los rodeaba. El ruido metálico se acercaba, cada vez más claro. Alan apagó rápidamente el proyector mientras Tom buscaba algún lugar donde esconderse. La sala subterránea estaba llena de estanterías con equipo abandonado, pero no había muchas opciones para ocultarse. Apenas lograron cubrirse detrás de un viejo panel eléctrico, cuando dos figuras irrumpieron en la habitación. Vestían uniformes oscuros, sin insignias visibles, y cargaban linternas tácticas que escaneaban el lugar con precisión. Tom contuvo la respiración mientras observaba. Los intrusos revisaban cada rincón, sus movimientos metódicos y entrenados. Uno de ellos se detuvo cerca del proyector, levantando la cinta de video que habían dejado a medias. «Todavía está caliente», dijo en un tono bajo. «No pueden estar lejos». Mientras los hombres continuaban su búsqueda, Tom susurró a Alan. «Tenemos que salir de aquí. Si nos encuentran...» Lo sé», respondió Alan en un murmullo tenso. Miró hacia una pequeña puerta metálica al final del pasillo. «Creo que esa es una salida de emergencia». Esperaron el momento adecuado, moviéndose sigilosamente mientras los intrusos revisaban otra parte de la sala. Llegaron a la puerta, pero cuando Alan intentó abrirla, esta emitió un fuerte chirrido oxidado. Las linternas de los hombres giraron hacia ellos en un instante. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos, sacando un arma de su funda. Sin pensarlo, Tom y Alan empujaron la puerta y corrieron hacia un túnel que parecía extenderse por kilómetros. Las pisadas de sus perseguidores resonaban detrás de ellos. El túnel, iluminado por tenues luces intermitentes, estaba lleno de bifurcaciones, y Tom decidió tomar un camino al azar, rezando por perderlos. Finalmente, llegaron a una compuerta que llevaba al exterior. Forzaron la cerradura y salieron a la superficie, cegados momentáneamente por la luz del amanecer. Fuera, el aire frío del desierto los golpeó con fuerza. A lo lejos, vieron una camioneta estacionada, probablemente el vehículo de los intrusos. Alan señaló hacia el horizonte. «Tenemos que alejarnos lo más posible de aquí». Caminaron durante horas, evitando carreteras principales y usando el terreno accidentado como cobertura. Finalmente, encontraron un pequeño motel al borde de una carretera desolada. Allí, tomaron una habitación para descansar y analizar lo que habían encontrado en la base. Alan, con las manos aún temblorosas, examinó los documentos que había logrado tomar del laboratorio. Entre ellos, destacaba un informe titulado Protocolo Umbral, Consideraciones éticas y operacionales. «Tom, escucha esto». Alan leyó en voz alta. «El objeto interactúa con frecuencias específicas, activando un patrón de energía desconocido que podría alterar la materia en su proximidad. Las simulaciones sugieren que, bajo ciertas condiciones, el objeto podría generar un portal temporal estable». Tom se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Estás diciendo que esto puede abrir puertas a otros lugares?» Alan asintió, pero su expresión era sombría. «Eso parece, pero si esto es cierto, estamos hablando de algo que podría desatar consecuencias inimaginables. Si caen en las manos equivocadas». Esa noche, Tom no podía dormir. Su mente estaba llena de preguntas, y un profundo miedo comenzó a instalarse en su interior. Había iniciado esta búsqueda con curiosidad,
pero ahora sentía el peso de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Decidió que necesitaban ayuda. Tomó su teléfono y marcó el número que James le había dado. Esta vez, la llamada fue contestada. «¿DeLong?», respondió James, con una voz tranquila pero alerta. «Necesito saber más sobre lo que está pasando, lo que encontramos en esa base. Es más grande de lo que pensaba». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que James hablara. «Entonces ya te diste cuenta. No hay marcha atrás. Nos vemos mañana, en el mismo lugar». Al día siguiente, Tom y Alan se encontraron con James en un hangar privado en las afueras de Las Vegas. James no estaba solo. Lo acompañaba una mujer de mediana edad con una presencia imponente. Ella es Elizabeth Reed, una exagente de inteligencia que trabajó en el proyecto. Sabe cosas que ni yo mismo entiendo. Elizabeth los miró con seriedad. Lo que tienen en sus manos es una pieza clave de algo mucho más grande. Ese cilindro no es solo un receptor, también es un catalizador. Si es activado correctamente, puede abrir un umbral hacia lo desconocido. Tom se inclinó hacia adelante, sintiendo que finalmente estaba a punto de obtener respuestas. ¿Un umbral hacia dónde? Elizabeth suspiró, como si luchara por encontrar las palabras correctas. No lo sabemos con certeza, pero lo que está claro es que quienes lo crearon no pretendían que fuera para nosotros. Hemos estado jugando con fuego, y ahora no podemos apagarlo. La reunión fue interrumpida por el sonido de helicópteros acercándose. James maldijo en voz baja. «Nos encontraron. Tomen el cilindro y salgan de aquí. Vamos a distraerlos». Tom y Alan no tuvieron tiempo de discutir. Elizabeth les entregó un dispositivo pequeño y les dio instrucciones rápidas. «Esto contiene un mapa que los llevará al siguiente paso, pero deben actuar rápido. Ellos harán todo lo posible por detenerlos». Mientras escapaban en un vehículo prestado, Tom miró por el espejo retrovisor, viendo cómo James y Elizabeth se enfrentaban a los intrusos. El miedo había evolucionado en algo más, una determinación implacable por descubrir la verdad y proteger el cilindro, sin importar las consecuencias. Pero sabía que el camino que tenía por delante sería aún más peligroso. El rugido del motor resonaba en la carretera desierta mientras Tom y Alan huían hacia el destino marcado en el dispositivo que Elizabeth les había entregado. La tensión entre ambos era palpable. Sabían que cada kilómetro que avanzaban los acercaba más a respuestas, pero también a un peligro desconocido. El mapa los guiaba hacia una región remota del desierto, lejos de cualquier ciudad o carretera principal. Al llegar, encontraron lo que parecía ser una instalación subterránea abandonada, marcada por una insignia desgastada que apenas era legible. Dentro, el lugar estaba casi intacto, como si sus ocupantes lo hubieran dejado deprisa. Documentos viejos, equipos polvorientos y restos de experimentos cubrían las mesas de trabajo. Alan comenzó a explorar, buscando cualquier indicio de cómo activar el cilindro. Mientras tanto, Tom encontró un viejo proyector con una película etiquetada como Registro de activación, 1974. La película mostraba imágenes granulosas de un grupo de científicos trabajando en una sala blindada, con el cilindro colocado en el centro de un complejo aparato. Las voces grabadas eran tensas. Comenzando la activación del objeto en 3, 2, 1. Un destello brillante llenó la pantalla, seguido de un apagón repentino. Cuando la imagen volvió, la sala estaba destrozada, y los pocos científicos que quedaban visibles parecían horrorizados. Una voz apagada murmuraba: «El umbral se abrió», pero algo cruzó. Tom apagó el proyector, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Alan, por su parte, había encontrado una serie de notas que explicaban el proceso para activar el cilindro de manera controlada. Según los documentos, era necesario replicar ciertas frecuencias energéticas específicas que correspondían a patrones estelares únicos. Estas frecuencias, al ser emitidas, provocarían que el cilindro reaccionara, abriendo lo que los científicos llamaban un umbral interdimensional. Tom
Si seguimos estas instrucciones, podríamos activar el cilindro, dijo Alan, con una mezcla de entusiasmo y miedo en su voz. Pero necesitamos una fuente de energía capaz de soportar el proceso. Algo masivo y... no tengo idea de lo que podría suceder después. Tom observó el cilindro sobre la mesa. Sabía que estaba ante una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino quizás el destino de la humanidad. Inspirado por su conexión con millones de personas, especialmente jóvenes que buscaban respuestas en un mundo lleno de incertidumbre, tuvo una idea. Alan, ¿qué pasaría si usamos un concierto como medio para activarlo?, preguntó Tom. Una transmisión global, con la música amplificando la frecuencia. Podríamos enviar el mensaje, mostrarle al mundo lo que hemos descubierto y al mismo tiempo protegernos de quienes intenten detenernos. Alan lo miró como si estuviera loco, pero lentamente comenzó a asentir. Es arriesgado, pero tiene sentido. Si logras que millones de personas estén al tanto, será más difícil para ellos silenciarte después. De vuelta en Los Ángeles, Tom comenzó a organizar lo que sería el concierto más importante de su vida. Convocó a su banda, Blink-182, sin revelarles todos los detalles, y contactó a sus productores para transmitir el evento en vivo a nivel mundial. Con el pretexto de celebrar su carrera y explorar nuevos horizontes, promocionó el evento como una experiencia visual y sonora única. Mientras tanto, él y Alan trabajaron en secreto para integrar el cilindro en la producción del espectáculo. La noche del concierto, el estadio estaba abarrotado y millones de personas sintonizaban la transmisión en línea. El escenario, diseñado con un estilo futurista, incluía pantallas gigantes que mostraban patrones estelares y proyecciones inspiradas en el espacio. En el centro, oculto a simple vista, estaba el cilindro, conectado al sistema de audio y luces del evento. Tom subió al escenario bajo una ovación ensordecedora. Comenzaron con algunas de las canciones más icónicas de Blink-182, pero a medida que avanzaba el espectáculo, el tono cambió. Las proyecciones en las pantallas se volvieron más abstractas, mostrando imágenes de constelaciones, galaxias y figuras geométricas imposibles. En el clímax del evento, Tom tomó el micrófono, con la mirada fija en el público. «Esta noche no se trata solo de música», dijo, su voz llena de emoción. «Se trata de algo mucho más grande, algo que nos conecta a todos. Quiero que vean con sus propios ojos lo que he descubierto». La banda comenzó a tocar una melodía nueva, diseñada específicamente para resonar con las frecuencias del cilindro. Las luces del escenario parpadearon, y el cilindro comenzó a emitir un brillo extraño. De repente, un destello cegador iluminó el estadio, y el cielo sobre ellos cambió. Las estrellas parecían moverse, formando patrones desconocidos, mientras un zumbido bajo llenaba el aire. El público quedó en silencio, atrapado entre el asombro y el miedo. En las pantallas, comenzaron a aparecer imágenes de archivo de las instalaciones secretas y los experimentos con el cilindro. Una grabación de Elizabeth explicaba: «Lo que ven ahora no es un espectáculo, es la verdad. Y ha estado oculta demasiado tiempo». De repente, el zumbido se intensificó y un portal brillante se abrió en el centro del escenario. Era una abertura irregular, pulsante, que parecía conectarse a un lugar completamente ajeno a la realidad. Por un instante, todos quedaron hipnotizados. Entonces, algo emergió del portal, una figura oscura y esbelta, que parecía estar hecha de sombras líquidas. Tom, con el corazón acelerado, agarró el micrófono. «No tenemos mucho tiempo, esto es lo que hemos temido, pero también lo que necesitábamos ver». El portal comenzó a colapsar sobre sí mismo mientras la figura retrocedía, como si estuviera siendo arrastrada de vuelta. Finalmente, el destello se apagó, y el cilindro quedó en silencio. Las luces del estadio parpadearon, y todo volvió a la normalidad, salvo por el asombro absoluto en los rostros de los presentes. Cuando la transmisión terminó, Tom desapareció,
Nadie en el equipo lo vio salir del escenario, ni tampoco Alan. Solo quedó el cilindro, intacto, rodeado de misterio. En los días siguientes, fragmentos del evento comenzaron a circular por internet, alimentando teorías y preguntas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Y dónde estaba Tom DeLonge? El mundo nunca volvió a ser el mismo. Para algunos, el concierto fue una revelación, una prueba irrefutable de que no estamos solos. Para otros, fue una advertencia de que el conocimiento puede ser tan peligroso como liberador. Y en algún lugar, lejos de la mirada pública, Tom continuaba su búsqueda, sabiendo que su historia estaba lejos de terminar.